Dios les bendiga, es un gusto saludarlos. Estamos viendo el libro de Números. Hoy nos toca analizar el capítulo número 12. El tema es María y Aarón se oponen a Moisés. Soy Rocío Carmona, es un gusto que nos acompañe. Así de que vamos a analizar un poco las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor en esta noche. Y vamos a aprender cómo es que el Señor trabaja con el liderazgo, cómo es que el Señor nos enseña a nosotros a través de la vida y de las vivencias de los líderes, cómo es que necesitamos, ¿verdad?, enfrentar la crítica y enfrentar las situaciones difíciles que se presenten. Bueno, en el versículo número 1, Aarón y María critican a la esposa de Moisés y a su matrimonio. Y a causa, dice, de la mujer cusita que había tomado. Pues esta es la razón para la crítica. Pareciese que a veces de quien espera el líder, ¿verdad?, tener el mayor apoyo, pues en este caso de su hermana, su hermano, bueno, pues no necesariamente siempre es así y no es inusual para un profeta el no tener honor en su propia tierra, dice Mateo capítulo 13, versículo 57. Es posible que cusita aquí era un término despectivo usado para criticar a Séfora por su complexión oscura. Entonces sí, racismo había desde los tiempos antiguos. Entonces ellos criticaban a Moisés y su esposa por algo sobre lo cual ella misma no tenía control. Muchas críticas incluso vienen a esposas de pastores o de otros ministerios sobre cosas en las que ellos pues no necesariamente tienen todo el control, ¿verdad? Porque al final el color de piel es algo que el Señor nos da. Pero bueno, entonces parecía que las quejas acerca de la esposa de Moisés no eran el verdadero problema o la raíz del corazón de la crítica. Entonces aquí básicamente hay un desafío para la autoridad espiritual de Moisés. Y la pregunta es, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Su verdadera acusación era que Moisés actúa como si fuera el único por el cual el Señor habla. Bueno, en esta ocasión acusando a Moisés como de una persona orgullosa. ¿Solamente por Moisés habla Jehová? Y la verdad es que sí y no. El Señor habló al pueblo a través de Aarón, ahí lo dice Éxodo 4:30, Éxodo 12:1, y la misma María habló palabras inspiradas por Dios, Éxodo 20:15, Éxodo 15:21. Entonces, dicen Aarón y María, ¿no ha hablado también por nosotros? Entonces, esta pregunta estaba supuesta a exaltar a María y Aarón. Después de todo, Dios también hablaba, dice, a través de ellos. Entonces, no deberíamos recibir, prácticamente era la intención, no deberíamos recibir un poco de crédito por esto, pero el punto que ahorita se está discutiendo es acerca de la autoridad que Dios le había dado al pueblo, Dios le había dado, perdón, a Moisés sobre la nación de Israel, sobre el pueblo de Israel. Entonces, la pregunta es, ¿puede Dios darle autoridad a un hombre de dirigir un pueblo? Por supuesto que Dios puede darle autoridad a un hombre para dirigir un pueblo. Es más, en el Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos con este tipo de liderazgos. Moisés, Josué, David, Daniel, Santiago, Pedro, Pablo, Timoteo y por supuesto Jesucristo, cuyo estilo de liderazgo somos mandados e inspirados a imitar. De vez en cuando escuchamos a alguien hablar acerca o en contra del ministerio de un hombre o de la autoridad de un hombre y ha sido sin considerar que el ministerio con las personas o el ministerio con las personas ha sido trabajo o ministerio de los hombres desde el comienzo de los días hasta hoy y Dios ha encomendado a hombres para hacer ese trabajo. Y aquí el asunto es que la Biblia dice, y lo oyó Jehová.
Así como el Señor estaba para el cuidado espiritual del pueblo de Dios, también está ahí para oír las súplicas, pero también está ahí escuchando todo lo que sucede. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez escucharon de mamá o de papá? Dios sí te ve, yo no te veo, pero Dios sí te ve. Bueno, Dios también oye. Ajá. Dios no, Dios está presente en todos lados y Dios también escucha y escucha también, por supuesto, la crítica. Por supuesto que Dios se oye, Dios siempre lo hace, Él escucha conforme a la verdad y no de acuerdo a las meras apariencias o percepciones que tienen las personas. El pecado que los motivaba a hacer esta acusación era básicamente de lo que estaban acusando a Moisés, el orgullo. Y aquel varón Moisés, dice la palabra del Señor, era muy manso. Moisés no tenía problemas con el orgullo. Hay algunas traducciones, ¿verdad?, que hablan acerca de la mansedumbre, de la humildad, lo traducen de esa manera también. Por el contrario, sus acusadores eran los que tenían problemas con el orgullo, y solo porque un hombre es acusado de orgullo o arrogancia, no significa que necesariamente sea culpable de eso. La Biblia dice, más que todos los hombres que había en la tierra, Moisés era manso. Y les digo, otras traducciones dicen Moisés era humilde. Es importante ver que Moisés no empezó como un hombre humilde en la tierra. Entonces, realmente la humildad viene a través de un crecimiento que el Señor nos da. Moisés creció con orgullo y confiando en sus habilidades, en sus capacidades, pero fue el tiempo en el desierto, tiempo siendo moldeado, siendo moderado, que lo hizo humilde y grandemente usable por Dios. La humildad es parte del proceso que todos nosotros podemos vivir si estamos dispuestos a aprender, ¿verdad?, a vivir y a caminar en ese camino. Dios responde a la acusación de María y de Aarón contra Moisés, la dramática aparición de Dios a María y Aarón. Dice luego, hablando de que no había demora, sino inmediatamente. Muchas veces los juicios de Dios tardan en llegar, por lo menos desde una perspectiva humana, pero en ocasiones Él trae juicio repentinamente. Entonces dice, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Entonces aparentemente la voz del Señor fue audible para ellos. Los tres habían de venir al tabernáculo de reunión, y no me imagino pensando ahí a Aarón y a María, ahora sí Dios va a corregir a Moisés. Quizás ellos pensaban en cómo Dios iba a corregir el orgullo de Moisés, lo dictatorial que era Moisés. Quizás en sus mentes y en sus corazones pasa eso, porque en nuestros pensamientos y en nuestras percepciones, cuando se trata del liderazgo de los hombres de Dios, siempre parece tener la razón, ¿verdad?, quien acusa o quien tiene como esa postura de juzgar. Entonces, ¿cuál fue lo que hizo el Señor? Dios reivindicó a Moisés, reafirmó la autoridad que él le había dado con el pueblo, y el Señor dice que cara a cara habla con Moisés. Entonces la base de las quejas de María y de Aarón eran esencialmente, ¿qué es tan especial de Moisés? ¿Por qué él es el líder? ¿Por qué él tiene la autoridad sobre el pueblo? Aquí Dios explicó exactamente lo tan especial que era Moisés, y es porque Dios hablaba con él cara a cara. Cara a cara es una manera de hablar, hablando de una gran y no obstaculizada intimidad. Disfrutaba de la directa intimidad en la conversación con el Señor. Qué maravilloso es poder entender este pasaje cuando el Señor dice, tengo pláticas con Él cara a cara. Mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Moisés disfrutó notoria comunión con Dios, y vale la pena considerar por qué. Primero, porque Dios necesitaba un hombre así de íntimo con él.
para ser una vasija de revelación y un líder apropiado para la nación a través de este considerable tiempo del Éxodo. Esta comunión era un regalo de la soberanía de Dios a Moisés. También era importante considerar que aquellos que son genuinamente centrados en los demás pueden ser responsables con tal comunión con Dios. Moisés, según Dios, es fiel en toda mi casa. Su caminar de rectitud y pureza demostró a lo largo de 40 años en obscuro servicio de Dios en las cosas más pequeñas, reveló el corazón fiel de que Dios vio en Moisés. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y realmente a veces la crítica viene por lo que se observa en apariencia, pero nosotros no podemos visualizar el alma y el corazón. Pero el Señor ha dado una estructura para que nosotros podamos entender su plan perfecto y cómo se revela. Y Dios dice, ¿por qué no tienes temor de hablar contra mi siervo? Tanto como María y Aarón no tuvieron el temor para reconocer que Moisés sí tenía un llamado, sí tenía un equipamiento único delante del Señor. Ellos no hablaron contra Moisés como el representante del pueblo por ser escogido por el pueblo. Ellos hablaron contra Moisés como el siervo de Dios, pero no pudieron distinguirlo porque el orgullo ciega el entendimiento. Como líder, Moisés nunca estuvo exento de ser criticado, y esto es hablando en formas generales. Tampoco Moisés iba a ser simplemente obedecido y alabado, y no quiere decir que él nunca había de ser confrontado o cuestionado con preguntas o las preguntas más duras que a veces pueden suceder, ¿verdad? De hecho, otro pariente de Moisés, su suegro Jetro, confronta a Moisés y le hizo preguntas difíciles, y él fue grandemente usado por Dios para hacer estas preguntas difíciles. Lo podemos ver ahí en Éxodo 18, 12, 24. María y Aarón debieron haber tenido temor de Dios para hablar en contra de Moisés, porque su crítica hacia Moisés en ese momento era insignificante y sobre algo que estaba más allá de su control, o sea, la esposa de Moisés. También María y Aarón debieron haber tenido miedo de hablar contra Moisés porque su crítica simplemente no era cierta. Moisés no era un hombre orgulloso, sino el hombre más humilde en la tierra. Y María y Aarón debieron haber tenido miedo de hablar contra Moisés porque su crítica era estimulada por intereses propios. Ellos estaban celosos de toda la atención que Moisés estaba recibiendo y querían un poco de eso ellos mismos. Los líderes en casa, los líderes que sirven en la casa de Dios deben hacerse responsables y abiertos hacia la crítica y al cuestionamiento, pero no necesariamente deben convertirse en blanco fácil de la crítica. Todas las críticas tienen la capacidad de identificarse y de considerar si éstas son insignificantes, falsas o automotivadas. Cuando el versículo 10 nos habla sobre cómo la ira del Señor se encendió por esta cuestión. Entonces María se convierte en una mujer leprosa. En el versículo 10, en este momento, Dios causó que su cuerpo reflejara la condición de su corazón. En el versículo 11 y 12 viene el arrepentimiento de Aarón. Y Aarón dice, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Pero fíjese que aquí Aarón parece un hombre fácilmente influenciable. Primero influenciado por una multitud queriendo un ídolo. Luego influenciado por su hermana, que parecía ser instigadora, porque ella es nombrada primero y golpeada primero por la lepra, y ahora influenciado rápidamente devuelve ese corazón, ¿verdad?, humilde y sumiso delante de Moisés. Tristemente parece que no podemos separar inmediatamente el hecho dramático de este cambio de corazón. Parece que su confesión está llena de un interés propio de por favor no me vaya a pasar a mí también como le pasó a mi hermana María. Pero Moisés abre por primera vez su boca en todo este capítulo, y lo primero que hizo Moisés es clamó a Jehová.
Esta fue la primera palabra que habla Moisés, oró por ellos. Y la verdad es que él no ha hablado en todo este tiempo mientras él fue acusado, dejándoselo a Dios para que él respondiera a este tipo de críticas. Cuando un líder percibe que las acusaciones son insignificantes, son falsas o automotivadas, la cosa correcta es en la que podemos actuar es ignorarlas, dejárselas a Dios, mantenerse ocupado con lo que el Señor lo ha llamado a hacer como líder. Incluso Jesús dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Isaías 53:7. Te ruego, oh Dios, fue la oración, que la sanes ahora. Cuando Moisés habló, fue en oración por sus acusadores. Ciertamente Moisés era un hombre fiel a la casa del Señor, porque cuando tú tienes fidelidad en tu corazón hacia la casa del Señor, no solamente ves por la casa del Señor, sino ves cómo tus palabras y tus acciones pudieran afectar la casa del Señor, la obra del Señor en comunidad. Entonces, el versículo 14 y el versículo 16 habla sobre la restauración de María. Dice que sea echada fuera del campamento por 7 días y después va a volver a la congregación. Dios de hecho sana a María, pero no la sana inmediatamente. Le permitió vivir y experimentar, tener como una experiencia física durante 7 días por el tipo de corazón, ¿verdad?, orgulloso que ella había desarrollado, y le permitió a la nación saberlo, que se dieran cuenta de que ese tipo de corazón no era un corazón que agradaba al Señor, un corazón de crítica, que instigaba al pueblo, ¿verdad? A ver lo malo, lo incorrecto. Eso no es un corazón que le agrade al Señor. Así que María fue echada del campamento 7 días. El Señor dice, esto es apropiado, porque si María ha hecho eso, es como si le hubiera escupido en el rostro a su padre. Así que ella intentó derrumbar un líder del pueblo de Dios con insignificantes, falsas y autointeresadas críticas. Así de que esto es apropiado para ella. Es solo un momento. Dios la sana, pero le permite pasar y experimentar la lepra en su cuerpo para también manifestar a todos que Dios es un Dios que no ve apariencias, que Dios es un Dios que conoce corazones y que está ahí para hablar a nuestras vidas, para trabajar en nuestros corazones, pero siempre considerando que todo lo que hacemos, todo lo que hablamos puede bendecir, afectar, ¿verdad?, a toda la comunidad, al pueblo del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos enseñe a través de este capítulo cómo poder actuar frente a la crítica, frente a situaciones difíciles, y que aprendamos también a descansar en el Señor, porque el Señor conoce los corazones y todo está en sus manos, nada sale de su control. Es un gusto saludarles, Dios les bendiga, nos vemos en la próxima cápsula del libro de Números. Hasta la próxima.